Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Nuevamente nos reunimos para un nuevo estudio del libro Apocalipsis. En este caso el capítulo 10 y el capítulo 11. Dos capítulos el día de hoy. En este paréntesis en medio de toda la tribulación y los juicios de Dios. Bueno, espero que hayas orado al Señor, que hayas leído los pasajes por ti mismo y espero que también el estudio sirva mucho para tu vida y muy en especial para tu fortaleza espiritual, para que creas en las promesas de Dios, para eso fue escrito este libro, y para predicarle a toda criatura que Cristo es real. Así que, bien, no hagamos más preámbulo y vamos al estudio, queridos hermanos. Un abrazo para ustedes. Bueno, queridos hermanos, estamos con el libro de Apocalipsis en el capítulo 10 y 11. Son los dos capítulos que vamos a ver el día de hoy. Bueno, partamos con el capítulo 10. Ahí usted tiene el libro dulce y amargo de Apocalipsis 10. Vamos viendo versículo por versículo. Y dice los tres primeros versículos: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, vamos destacando algunas frases. Los versículos: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Bueno, tiene todas las características, queridos hermanos, de Cristo, aunque no hay consenso entre los especialistas, o es un ángel o es Cristo. Eh, Porque dice otro ángel, es por eso que muchos no están de acuerdo que sea Cristo. Personalmente yo creo que sí. Ahí dice envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces, personalmente, creo que es Cristo por todas estas características. Así que no soy dogmático, ni tampoco hay que serlo, pero ya dadas estas características nos muestra a características muy propias de nuestro Señor Jesucristo, obviamente glorificado. Vamos al versículo 2, dice: tenía en su mano un librito abierto. O sea, está abierto, pero reservado para esta hora y día. O sea, un libro que ahora se abre para las cosas que han de suceder en ese instante. ¿Ya? Y dice que este ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y eso muestra su control y autoridad total sobre todo el mundo. Por eso sigo creyendo que es Jesucristo, porque ahí muestra una total soberanía sobre el mar, la tierra, y control sobre todo lo que va a suceder, sobre todo lo que tenga ahí el librito. Bueno, y luego dice: y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. O sea, la evidente voz de Dios. Bueno, todos estos tres versículos me muestran que este otro ángel fuerte está describiendo de otra manera el apóstol Juan a nuestro Señor Jesucristo, que tiene el control de todo y que tiene el famoso librito abierto. Algo que no he dicho: el capítulo 10 y 11 es un paréntesis antes de la séptima trompeta, y parte de los tres ayes. Recuerde que hay tres ay de dolor, una exclamación de dolor, y ya pasó uno y viene luego el segundo ay y faltaría el tercero, pero el capítulo 10 y el capítulo 11 son un paréntesis total antes de seguir los juicios. ¿Ya? Falta todavía que suene la séptima trompeta. ¿Qué traerá eso? Bueno, veámoslo
poco a poco en este estudio. Vamos al versículo 4 y 5. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Veamos todos los versículos y desmenucemos un poquito. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. O sea, el apóstol Juan iba a escribir lo que se dijo en esos 7 truenos. O sea, lo que dijeron los truenos, Juan lo entendió perfectamente, pero le fue negada escribirla, hermanos. No todo es revelado por Dios, queridos hermanos, y hay cosas que solo serán conocidas al final de los tiempos. Ya, eso es importante, porque hay muchas personas, y es bueno decir esto, que quisieran saber todo ahora. Pero la verdad es que Dios no revela todo. Nosotros debemos estar muy conformes con lo que Dios haya revelado, porque eso quiere decir que para nosotros, en este estado, en esta tierra, es suficiente. Habrá otras cosas que son totalmente un enigma para nosotros, que serán reveladas allá en el cielo. Mire, Daniel, por ejemplo, no reveló todo de lo que él vio en las profecías. Mire lo que dice el capítulo de Daniel 7, versículo 1. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No reveló todo. También tenemos al apóstol Pablo, que no reveló todo. Él lo hace a través de la famosa alegoría del cielo, cuando dice en el versículo 3, conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, Dios revela lo necesario, hermanos, y no para satisfacer las curiosidades del hombre. Y a veces, hay que decirlo, hay muchos que les gusta el tema del Apocalipsis, más que nada para satisfacer algún tipo de curiosidad. Pero querido hermano, el libro del Apocalipsis no es un libro para la curiosidad de nadie, ni el morbo, por lo que aquí está escrito, sino que es una profecía bíblica para alertarnos, para motivarnos al evangelismo, para motivarnos a que muchos no pasen por este periodo, para infundirnos aliento y también tener esperanza. Recuerde que somos bienaventurados los que estudiamos este libro, obviamente con el deseo y el amor propio de quien ama la palabra y no para satisfacer curiosidades ni nada. ¿Qué habrán dicho esos 7 truenos? Bueno, querido hermano, eso es un enigma, pero seguro que en esas 7 voces, en la evidente voz de Dios, habían cosas muy, muy importantes que Juan escuchó, pero que le fue negado revelar. Sigamos avanzando y tenemos versículos 6 y 7. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien, destacamos sobre esta frase, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, etc. Hermano, un juramento por Dios lo puede hacer solo aquel que sabe que cumplirá. Mire, vamos a Santiago 5:12, porque
Esto también muestra un poco que yo creo que el ángel es Cristo. Dice 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Claro, porque jurar en vano no es bueno, queridos hermanos, y nosotros los seres humanos, a la hora de jurar, probablemente algo pase que no podamos controlar y no podamos cumplir. Así que a nosotros nos es negado jurar, sobre todo en vano, y los hombres somos susceptibles a jurar en vano. Pero aquí jura. ¿Pero por qué jura? Primero por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién vive por los siglos de los siglos? Bueno, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, o sea, la Santa Trinidad. Así que no hay problema que diga por el que vive por los siglos de los siglos. Y en segundo lugar, puede jurar porque puede cumplir, porque cumplirá, porque no hay problema, porque tiene el control, porque es soberano. Entonces, personalmente creo que Jesucristo, porque Él sí puede jurar por todas las cosas que van a suceder. Bueno, y en ese juramento Él dice que el tiempo no sería más, esa frase. O sea, que ya no habrá más dilación o demora en cuanto a los juicios. Es tiempo de cumplir los juicios sin demora desde la séptima trompeta. Por eso dije, el capítulo 10 y 11 no es más que un paréntesis antes de la séptima trompeta. ¿Qué traerá ese juicio? Bueno, luego lo veremos. Pero acá está jurando que las cosas se van a cumplir tal cual estaban escritas en ese librito que tenía abierto. También el versículo 7 dice que todo esto lo anunció a sus siervos los profetas. Qué importante, hermano. Todo esto estaba anunciado por el profeta Daniel. Si usted va al libro de Daniel, vamos a ir ahí, capítulo 12, versículos 7 y 9. Tenemos, por ejemplo, lo que dice acá. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sabe? Cuando uno lee esta profecía de Daniel sin leer el Apocalipsis, obviamente tiene el mismo sentimiento que Daniel. O sea, no entiende nada. ¿Cómo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a suceder estas cosas? ¿Cómo va a pasar todo esto? Es lo que se preguntaba el profeta Daniel. Pero el Señor le dijo, sella estas cosas, o sea, escríbelas, porque esto va a ser revelado al fin de los tiempos. Y hermanos, ahora nos viene muy bien escuchar esta palabra, porque acá se está cumpliendo en el capítulo 10 lo que ya estaba anunciado por el profeta Daniel. Está hablando precisamente del ángel que está jurando sobre el mar y la tierra. Acá dice sobre las aguas del río, y está jurando por el que vive por los siglos. Mire la similitud. Y está hablando de que todo será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ya sabemos que un tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. O sea, justamente lo que es la gran tribulación, 3,5 años. 3,5 años, lo que le estaba siendo anunciado a Daniel ahí en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces, hermanos, esto es importante. Lo que estamos leyendo acá, que muchas veces uno lo pasa por alto, ya lo había anunciado a sus siervos los profetas, y Daniel estaba más que anunciado. ¿Lo entendió? No, no lo entendió en su momento. ¿Pero lo entendemos nosotros ahora? Sí, por supuesto, porque ahora tenemos el Apocalipsis. Y el Apocalipsis nos revela el cumplimiento de esa profecía. ¿De qué está hablando?
de la gran tribulación. ¿Y qué estamos estudiando? ¿En qué parte vamos en este estudio del Apocalipsis? En la gran tribulación. Oh, con todos estos juicios, hermano, nadie querría más guerra, ¿cierto? Pero recuerde que son los juicios de Dios para tratar con su pueblo y con todos aquellos que han negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si bien el profeta Daniel no comprendió el mensaje, sí lo escribió y lo anunció para estos postreros días. Fue muy obediente, no importa si no lo entendía. Recuerde que él estaba siendo inspirado por el mismo Señor, el Espíritu Santo, al igual que el apóstol Juan, quien escribió lo que se le pidió que se escribiese y no escribió lo que se le pidió que guardase. Entonces, aquí yo veo un sometimiento total en estos profetas, en estos hombres de Dios, a lo que Dios le pide, lo que es muy, muy bueno. Vamos al versículo 8 y 9. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Bueno, vamos ahí y habló el ángel con Juan y le dijo: Toma el librito. Ese librito que está abierto, el que ya hemos hablado. Ahora el libro debe pasar al apóstol Juan, que es el responsable de comunicar las verdades reveladas por Dios. Por algo Juan está ahí, tiene una misión. Una misión, queridos hermanos, que el apóstol Juan cumplió perfectamente. Por algo tenemos el libro de Apocalipsis, gracias a que él lo escribió. Mire, reflexionemos un poco. ¿Dónde lo escribió? Primero, ¿dónde recibió la revelación? La recibió estando preso, deportado, en el exilio, en una isla sin vida casi, de puros trabajos forzados, la isla de Patmos. O sea, podríamos decir, totalmente en soledad, aflicción, y sin embargo recibió la señal y aún así cumplió el ministerio. Muchos terminaríamos llorando y diciéndole al Señor: oh Dios, no puedo cumplir este ministerio porque mira la situación que estoy, etcétera. Pero bueno, Dios proveyó lo preciso y lo necesario para que él pudiese escribir y comunicar estas grandes verdades, porque el apóstol Juan luchó hasta el final. Muchos cristianos hoy en día nos quejamos de la situación en la que estamos viviendo y no comunicamos lo que debemos comunicar. Queridos hermanos, anímense con esto. Nosotros debemos comunicar las verdades reveladas por Dios también, porque por algo tenemos en nuestras manos la Biblia. Por algo el Señor movió toda la historia de la antigüedad para que se escribiese este libro, aún a costa de muchos hombres valerosos de Dios que comunicaron y escribieron estas verdades para que la iglesia posea esto y predique el evangelio a toda criatura. Así que, querido hermano, no tenemos excusa sobre eso. También, hablando del librito, dice que él fue al ángel que le dijo: toma y cómelo. No solamente toma el librito en tu mano, sino que cómelo. Esto es como raro, ¿cierto? Uno dice: ¿cómo se va a comer el librito? Pero el comerlo tiene que ver con asimilar el mensaje para sí mismo antes de comunicarlo. Esa es la clave. Asimilar totalmente. Bueno, y le da una advertencia, le dice: y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea, hermanos, aquí hay una advertencia al comerlo. La palabra de Dios debe alentar, así como debe espantar. Todo el mensaje de Dios es esperanzador, querido hermano, para los que creen y terrible para los incrédulos. Y eso es lo que tenía que asimilar el apóstol Juan. O sea, ver lo dulce que es y lo amargo que produce. Dulce porque es palabra de Dios y esperanzador,
para todos los que creen y amargo para todos los que no creen. Y eso es el mensaje de comerlo y asimilarlo en su propia vida. Eso le dio más urgencia al apóstol para comunicar las verdades del Evangelio de nuestro Señor, sobre todo estas verdades que habrían de suceder. Juan no tenía ninguna duda de que todas estas cosas iban a suceder. Qué bueno que lo asimiló, ¿cierto? Gracias a eso estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, veamos estos dos versículos. Dice que era dulce en mi boca y amargó mi vientre. Bueno, efectivamente se cumple la advertencia que le había dado el ángel. La palabra de Dios es dulce porque revela y advierte, y es amarga porque su juicio es terrible e inminente. Queridos hermanos, queridos amigos, si alguien puede escuchar esto, no dude que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Una bella promesa que es dulce es que hay vida eterna en Cristo Jesús. Nada más hay que poner la fe en Él. Una terrible y amarga verdad es que su juicio es terrible e inminente para quien rechaza a Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Así que aprovecho de usar este espacio para decirle a cualquiera que pase por acá que tenga a bien sentir la palabra de Dios como algo dulce y esperanzador y no como algo amargo. Ahora, cuando yo veo todos estos juicios que han de suceder y que han de venir, no es dulce, es amargo, es triste. Hay muchos que lo van a vivir, lamentablemente. Es mucha la muerte y la sangre que va a correr, y es mucha la condenación al infierno que va a suceder. Pero bueno, tengo que agradecer a Dios de que un día yo sí creí en Él, que muchos de los míos han creído en Él, que nuestra iglesia cree en Él, y tenemos totalmente la esperanza de que estaremos un día en los cielos. Y eso es para todo hombre, para todo. Todo puede venir al Señor. El problema es que no quieren venir al Señor. Eso es lo que sintió también el apóstol Juan. Bueno, el ángel le dijo, es necesario que profetices otra vez. Hermanos, profetizar es predecir el futuro por inspiración divina. Y Juan debía tomar conciencia total, no solo viendo con sus ojos, sino sintiendo los juicios de Dios para comunicar las verdades del futuro. O sea, él no era solamente un mero espectador, sino que su mismo vientre se amargó con todo este juicio, pero también su misma lengua palpó la dulzura de la esperanza. Ahora, ¿cómo fue que Juan pudo comunicar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? Escribiendo. Escribiendo porque el libro de Apocalipsis hasta el día de hoy lo leen muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muchos, incluso como dije, lo leen por mera curiosidad. Pero aún así muchos se van informando. Bueno, debo decir yo que cuando más pequeño siempre me interesó las cosas de Dios y me conseguí una Biblia, no teníamos Biblia, no éramos creyentes, solamente para leer el libro de Apocalipsis, porque me intrigaba. Yo había escuchado ahí en la Iglesia Católica sobre el libro de Apocalipsis, no entendía mucho, me conseguí la Biblia, empecé a leerlo y no entendí nada. Cuando no está el Espíritu Santo, querido hermano, que nos vaya guiando y no haya también un breve entrenamiento en las cosas de la palabra, uno no entiende, se le enredan las cosas. Doy gracias a Dios que con el tiempo Él me salvó y pude entender, gracias al Espíritu Santo, estas verdades y ahora las puedo enseñar a muchos de mis hermanos. Bien, queridos hermanos, aquí terminamos el capítulo 10 en este paréntesis en esta gran tribulación. Seguimos ahora con el capítulo 11. Apocalipsis 11,
yo le llamo los dos testigos. Bueno, ahí hay una foto que intenta mostrar esos dos testigos que van en ascensión. Veámonos nomás el 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Veamos la frase, una vara de medir, con la que se midió el templo. Hermano, muchas varas de medir eran de caña. La palabra canon viene del griego kaun, que es caña, y era una forma de medir. Bueno, ellos tenían una vara, la medían y así iban poniendo para medir cómo se medía el templo. Generalmente esa caña tenía una medida estándar, o sea, casi todas las cañas tenían la misma medida para que las cosas midieran lo mismo, generalmente. Podría variar en algunos casos, pero de ahí se saca la palabra canon, que es una vara de medir. Nosotros usamos el canon bíblico, que es la vara de medir para saber que estos libros son inspirados por Dios. O sea, hay una regla para considerar qué libro es sagrado y qué libro no es inspirado. A eso se le llaman apócrifos o libros ocultos. Así que, bueno, acá no está hablando de eso, sino que está hablando de la medida de la caña, pero viene al caso mencionarlo también para recordarlo. Y esta vara de medir era para medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Tenía un propósito. Dice, y mide el templo. Bueno, el templo será reconstruido, hermanos, en tiempos angustiosos de la tribulación. El templo será reconstruido y habrá un grupo de adoradores que conocen el significado y la importancia del templo. Por eso dice, y a los que adoran en él. Qué importante es esto que estamos anunciando, hermano. El templo va a ser reconstruido. Porque el templo al día de hoy no existe. A lo más, lo único que hay y que queda es un muro, que es hoy día actualmente el muro de los lamentos. Pero sobre ese muro, arribita está la cúpula de la roca, que no es más que un templo del pueblo musulmán, una mezquita. Y bueno, ustedes saben cómo es irreconciliable ahí la situación entre israelitas y árabes. ¿Cómo irá a suceder? Bueno, precisamente yo creo que el anticristo va a traer una solución para que ese templo se reconstruya. Ahí el mundo entero va a decir, oh, este hombre es sabio, logró la paz, logró lo que nadie podía, logró algo importante. Entonces, obviamente, el anticristo, a través de esta construcción del templo, de este gran logro, va a tener muchos bonos políticos y así es como se va a hacer del poder también, aparte de muchas otras estrategias, pero esta va a ser una muy importante, porque recuerde que el anticristo, más que la cuestión política y tener un poder, es para luchar contra Dios mismo y el templo de Dios, porque aquí dice, y mide el templo de Dios, que es el templo de Jerusalén, es precisamente el gran baluarte donde Dios marcaba su presencia en medio de su pueblo. Y el anticristo va a querer hacer lo mismo. Va a querer usurpar el trono de ese templo que le pertenece única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no olvidemos que el templo será reconstruido. Bueno, dice ahí que habrá gente que adora en él. Estos adoradores son israelitas, verdaderos creyentes de Cristo. Hermanos, recordemos que aún en la tribulación, muchos del pueblo de Israel terminarán convenciéndose de que Cristo era el Mesías. Y van a empezar a adorar y a adorar de corazón.
por las evidencias propias de esta tribulación. Imagínense, sucedió un gran rapto de la iglesia donde muchos desaparecieron. Ahora está gobernando el mal y el mundo está cada vez peor, de mal en mal, de juicio en juicio. Muchos se van a convertir. Como dicen grandes evangelistas y grandes hombres de Dios, el tiempo más prolífico en cuanto a almas convertidas va a ser en el tiempo de la tribulación. Mucha gente se va a convertir a Dios, a pesar de que va a tener que pagar con su propia vida. Pero es que van a estar entre la espada y la pared y muchos van a preferir derechamente a Dios a pesar de recibir espada. Bueno, gloria a Dios por los que adoran en tiempos de persecución. Ellos demuestran con todo que realmente vale adorar a Dios. Bueno, dice en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, porque ha sido entregado a los gentiles. Bueno, las profecías, hermanos, habían adelantado este hostigamiento de parte de los gentiles y el anticristo. O sea, se va a reconstruir el templo. Va a haber gente que en ese templo va a ver el símbolo propio del lugar de adoración privilegiado con Dios. Pero el control lo va a tener el anticristo y los gentiles. Y ellos van a hacer todo por profanarlo, etc. Y eso estaba escrito, mire, vamos al libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 21, nos dice lo siguiente. A ver, capítulo 21, B, 24b, dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Siempre, el tiempo de los gentiles, ¿cuándo se va a cumplir? En la segunda venida de Cristo. Y ahí fueron los gentiles ya. Y hasta el día de hoy es hollada esa tierra por los gentiles. Por ejemplo, los musulmanes no son creyentes, son gentiles. Si bien tienen raíz semítica, pero no son de Dios. En Daniel 9:27 también tenemos, queridos hermanos, sobre esto que ya nos advertía derechamente nuestro Señor. Dice el 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando derechamente del anticristo que va a tener un pacto, pero que luego lo va a romper y va a hacer la abominación desoladora, porque va a perseguir al pueblo de Dios, a los verdaderos adoradores ahí. En Mateo 24:15 también tenemos palabra de Dios al respecto, y dice Mateo capítulo 24, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y ahí está lo que le decía, o sea, esto va a suceder, queridos hermanos. Entonces, es por eso que Dios le está pidiendo a Juan que mida todo esto, porque va a ser real. El templo va a ser real. 3, 4 y 5. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ahora, después de medir el templo, aparecen 2 testigos, los famosos 2 testigos que tenemos aquí. Bueno, estos 2 testigos que aparecen valientemente predicarán en Israel, queridos hermanos, en Jerusalén,
específicamente, que es el centro de adoración del anticristo también, tristemente. Pero bueno, ahí van a estar los dos testigos predicando, cual Juan Bautista predicándole a Herodes y Herodías, pecadores. Bueno, ahí van a estar estos dos testigos. Dice que van a profetizar por 1260 días, o sea, 42 meses o 3,5 años. Y eso es importante, querido hermano. Está dentro de los tiempos de los 7 años de la tribulación, que se divide en tribulación, 3,5 años, y 3,5 años de gran tribulación. Van a aparecer estos dos testigos también ahí. Estos testigos son los dos olivos, dice ahí. Los dos olivos. Hermanos, los olivos es un árbol nacional para los israelitas y es una referencia a ser ungidos de Dios por el Espíritu Santo. El olivo es la fuente del aceite. De ahí se extrae el aceite de olivo, de aceitunas, para crear el aceite con el que se debía ungir a aquellos que estaban siendo destinados para comisionar alguna obra que el Señor le encomendaba. Samuel, con ese tipo de aceite, fue que ungió al rey David. Por eso es muy importante el tema de los olivos. Los olivos representan eso, queridos hermanos. Bueno, si alguno quiere dañarlos, a estos dos olivos o los dos candeleros que están de pie delante del Dios, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, hermanos, y devora a sus enemigos. O sea, hermano, acá está hablando de la protección de Dios, será hasta el cumplimiento de su misión. O sea, tendrán muchos enemigos estos dos olivos. Imagínense dónde están, en el punto álgido de la noticia. Créame que si el día de hoy se levantaran dos testigos a predicar sobre el Muro de los Lamentos, ahí al lado de la mezquita de La Roca, vaya que tendrían enemigos. Pero el Señor los va a dotar de alguna manera para que esos enemigos no puedan contender con ellos. Tendrán muchos enemigos, pero hablarán con la autoridad de Dios, fuego que sale de su boca. O sea, van a ser personas tremendamente incisivas con su boca y van a decir grandes verdades que van a hacer temblar a otros. Es como Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que hablaba como quien tiene autoridad, que aún ni los mismos guardias se atrevían a ir en contra de él por la tremenda autoridad que tenía a la hora de hablar. Yo entiendo que eso de que sale fuego de su boca no es más que usar con mucho conocimiento y sabiduría las palabras para dejar en jaque a sus enemigos. Bueno, eso les va a durar un tiempo. Veamos 6 y 7. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Bueno, vamos en el 6, dice, y estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días. Hermanos, como a los grandes profetas, Dios permite señales que acompañan la autenticidad de su mensaje. Ellos van a hablar a favor de Cristo, a favor de Dios, a favor de su mensaje, de su palabra, y lo van a autentificar, queridos hermanos, con señales. Ellos no van a hacer señales para hacerse ricos, no van a hacer sanidades ni milagros para aprovecharse. Al contrario, ellos lo van a hacer para engrandecer el nombre de Dios, porque esa es la misión de todo profeta, de todo testigo de Dios, de todo siervo de Dios. Así que si hay algunos por ahí profitando lamentablemente del Evangelio, no es del Evangelio. Cualquier otro Evangelio será apócrifo, pero no del Evangelio de Dios. Estos testigos van a tener ese poder y van a acompañar con señales, van a cerrar el cielo, literalmente, como dice acá, no va a llover, y van a tener poder sobre las aguas para convertirlas en sangre.
Ahí dice, mire, cerrar el cielo, convertirla en sangre, las aguas, y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, estas señales, queridos hermanos, nos recuerdan a Elías y Moisés. Y es por eso que hay algunos que creen, queridos hermanos, que los dos testigos son Elías y Moisés. Bueno, aquí hay toda una controversia, hermano, que es bueno que yo también entre en ella y dé mi posición. Pero nuevamente, por favor, queridos hermanos, no seamos dogmáticos en algo que no es clara la Biblia. Por alguna razón, no nos dice quiénes son estos dos testigos. En primer lugar, cuando habla de la lluvia, nos recuerda a Elías, ¿cierto? Y en segundo lugar, cuando habla del agua convertida en sangre, nos recuerda a Moisés. También habla de las plagas en la tierra y nos recuerda a Moisés. Bueno, como sea, queridos hermanos, aún la Biblia no nos está diciendo que sea Elías y Moisés. Pero podrían ser. Hay otros que me dicen, pero podría ser Elías y Enoc. ¿Y por qué? Porque ellos no murieron. Y en el versículo 7, hermano, ellos morirán por causa de la bestia. Porque dice que los matará al final. Bueno, también puede ser una posibilidad. ¿Por qué no? Pero lo claro y definitivo es que sí habrán dos testigos que tendrán estas señales y no nos da su nombre. Entonces, personalmente, como pastor Marcelo Valdés, personalmente creo que se refiere a Elías y Moisés, no a Enoc. Porque independientemente si Moisés haya muerto, Lázaro también murió, volvió a la vida y volvió a morir. O sea, no hay un problema con ese argumento. Pero aún así, no soy dogmático en ello. Probablemente sean dos testigos similares a Elías y Moisés, o similares a Elías y Enoc. No vamos a discutir ni vamos a pelear por quiénes puedan ser, porque la Biblia no nos dice quiénes son. Yo me inclino personalmente a que es Elías y Moisés. Bueno, nada más. No puedo decir más con una certeza absoluta, porque yo estoy mirando, hermanos, todo esto desde lo que salta de las escrituras y nada más. No quiero ir a lo que diga persona tanto, sino lo que salta y sale de las escrituras. Esa es la mejor manera y más sana de estudiar la palabra de Dios. Ahora, mire, vayamos al capítulo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Hermanos, ellos cumplirán perfectamente su misión de predicar a Jerusalén el tiempo indicado. Y precisamente es lo mismo que hizo Elías y es lo mismo que hizo Moisés, que cumplieron su misión perfectamente. O sea, ellos cumplieron y fueron útiles a la obra del Señor como instrumentos en las manos de Dios para cumplir los propósitos que Dios había propuesto. Bueno, por eso también creo que es Elías y Moisés y no Enoc, porque Enoc simplemente caminó con Dios y fue traspuesto, pero no en el caso de Elías y Moisés. Ellos sí tuvieron misiones específicas. Todos recordamos que de Moisés la misión era librar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida, y lo cumplió, aunque él no entró, pero lo cumplió. De hecho, él la vio, la tierra prometida. En el caso de Elías, él tenía que luchar contra los profetas de Baal y los venció. Él cumplió y se cumplió todas las profecías, aún contra Acab y Jezabel, esa pérfida mujer a la que tanto le tuvo miedo, pero que el Señor lo alentó y cumplió. O sea, ambos cumplieron la misión y en el caso de Elías terminó entregando el mando, digámoslo de esa manera, al gran profeta Eliseo. Así que ahí estuvo estos dos personajes, por eso creo que son Elías y Moisés, pero como sea, van a cumplir perfectamente su misión de predicar en Jerusalén
todo el tiempo indicado. Y el tiempo indicado, ya lo vimos, será por 3,5 años. O sea, por 3,5 años estos hombres van a ser una piedra en el zapato al mundo. Porque va a denunciar su porfía, va a denunciar su inmoralidad, va a denunciar su infidelidad y cuánta cosa, tal cual a mí se me viene a la mente inmediatamente Juan el Bautista. Va a ser una piedra en el zapato, pero también va a hacer que otros adoren de verdad. Ahora, la bestia, dice, que sube del abismo, hará guerra contra ellos. Bueno, el anticristo, hermano, tendrá una breve victoria. Él los odia, como el mundo los odia, porque aman a la bestia y las verdades de Dios son ofensivas para ellos. Bueno, eso sucede el día de hoy. Mire, haga un ejercicio, ponga algo en contra de la homosexualidad, en contra de la idea de género, en contra del aborto, y el mundo lo va a tratar a usted de troglodita, a usted de anticuado, a usted de una persona intolerante, lo van a atacar de una manera porque las verdades de Dios son ofensivas para el mundo. Así va a suceder con estos dos testigos. Ellos por 3,5 años van a estar enseñando y van a declarar con mucha valentía en un lugar súper álgido como lo es Jerusalén, pero van a enseñar la verdad de Dios. Aquí aprendemos, hermanos, que cuando uno tiene a Dios de su lado, Dios le da el tiempo para cumplir su ministerio. Que sea así, que Dios nos halle de esa manera. Bueno, gloria a Dios por ello. Sigamos, hermanos, los versículos 8 y 9. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¡Wow! Bueno, ya vimos en el versículo 7 que estos dos testigos son muertos en esta breve victoria por el anticristo, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, la plaza de Jerusalén, hermanos. Es ahí donde ellos tenían el ministerio y es ahí donde son colgados sus cuerpos. Ahora llama mucho la atención que, siendo Jerusalén, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Hermanos, Jerusalén, la ciudad de Dios, ahora es comparada con esas ciudades inmorales e idolátricas por su decadencia moral. Por siglos, queridos hermanos, Jerusalén no ha sido más que un centro de religiosidad, pero no de espiritualidad, menos ahora donde la bestia quiere reinar. Por eso, en sentido espiritual, miren lo que se convirtió Jerusalén en Sodoma y Egipto. Un lugar, Sodoma, de libertinaje inmoral, y Egipto, que representa cualquier cosa del mundo menos las cosas de Dios. Entonces, es Jerusalén. Hay quienes han usado este versículo de una manera espiritualizada, queriendo decir que no necesariamente sea Jerusalén la ciudad, podría haber sido cualquier otra, y así como cualquier otra ciudad puede ser Sodoma y Egipto. Pero eso queda por la borda cuando dice al final del versículo 8, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y Cristo no fue crucificado en París, ni en Londres, ni en Roma. Cristo fue crucificado en Jerusalén. Entonces, obviamente, la operación de los dos testigos será en Jerusalén, y ahí también es donde serán muertos, y estarán 3 días y medio colgados para que no sean sepultados, para que sean como un ejemplo, como chivo expiatorio de la victoria del anticristo. Mire, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, dice. Jerusalén, hermanos, siempre ha sido un centro de adoración mundial,
un atractivo religioso y un lugar de atención hasta el día de hoy. Sumado a las comunicaciones, será una noticia de impacto mundial, o sea, todo el mundo los va a ver a través de las noticias. Todo el mundo va a saber de estos dos testigos y todo el mundo va a saber de la muerte de estos dos testigos. Gente los va a odiar, pero a muerte, los va a odiar. Mire lo que dice el versículo 10 y 11. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¡Wow! Bueno, vamos en el versículo 10, que me parece propio de un mundo caído, de un mundo perdido. Que se regocijen por la muerte de estos dos testigos. Recuerden, hermanos, que estos dos testigos son enviados por Dios mismo, representan a Dios y hablan las cosas de Dios, y las señales que muestran son propiamente de Dios. Pero el mundo aún así se regocija de su muerte. Y se envían hasta regalos, queridos hermanos. Mire qué increíble y qué triste. Regalos unos a otros. O sea, hermano, el pueblo confrontado a su pecado y que no tiene intenciones de arrepentirse. Gracias a estos dos testigos se demuestra que ellos están confrontados a su pecado y no tienen intenciones de arrepentirse. Jamás se alegran por los mensajeros. Todo lo contrario, los odia. Claro, bueno, a mí como pastor me ha pasado. Hay gente que literalmente por el mensaje que me toca entregar, me odia simplemente. Porque me encuentran moralista, me encuentran una persona que juzga, cuando en realidad ni soy moralista, ni juzgo, solamente trato de llevar adelante los principios y enseñar los principios que son de Dios. Bueno, ellos, los dos testigos, eran un tormento para su disipada vida, y verles colgados era motivo suficiente para manifestarlo con regalos y para bienes entre pecadores. O sea, mire, imagínense, ahí tenían un día más en el calendario para hacerse regalos y hacer rica a la empresa y mandarse cositas uno a otro, y contentos de que ahora nadie le decía lo malo que está. Ese es el mundo en el que estoy viviendo yo el día de hoy, grabando este libro del Apocalipsis. Está muy cerca el tiempo del cumplimiento de esta palabra, porque es el mundo en el que ya estamos, donde lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron. ¡Wow! Aquí viene un milagro de aquellos, hermanos, propios de la tribulación. Estos dos testigos resucitan para demostrar que es Dios quien los envió y confirmar a quienes creen e infundir temor a quienes no creen. Y esa es la importancia de esta resurrección que Dios produce de estos dos grandes testigos. Mire, por eso algunos creen que puede ser Enoc, puesto que él no murió y Elías tampoco, y ahora resucitan, entonces podrían estos dos testigos ser Elías y Enoc. Bueno, puede ser, como dije, no voy a ser dogmático en ello, pero insisto, Lázaro también murió, Cristo lo resucitó, pero luego ya en su vejez volvió a morir, así que no hay problema que sea Moisés. Bueno, como sea, lo importante de esto, querido hermano, es que tenemos aquí a dos testigos que resucitan. ¡Gloria a Dios! El poder del Señor no se ha disminuido. Dios sigue resucitando. Amén. Va a ser glorioso ese día. Y ahí van a quedar todos los regalos que se mandaron todos. 12 y 13. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres,
y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¡Wow! Primera vez que veo que después de un juicio hay algunos que den gloria al Dios del cielo. Vamos a explicar eso luego. Vamos acá, dice, y subieron al cielo en una nube. Bueno, ellos resucitan para gozar del cielo, pues ya han cumplido su ministerio y merecen subir al cielo. Yo aplaudiría a estos siervos. Gracias por la tarea que hicieron tan valientemente en nombre del Señor. Bueno, recuerde que son comisionados específicamente por Dios. Y ahí están subiendo al cielo a gozar de las bondades de nuestro Señor. Inmediatamente después de esto, hermano, viene un gran terremoto. Ahora, este terremoto, hermano, no es mundial como los otros terremotos. Es un terremoto que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Ese va a ser el foco. Bueno, ahí dice, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Va a ser muy fuerte. Bueno, es un terremoto local, pero de gran destrucción y mortandad, lo que sugiere el trato de Dios con la nación de Israel. O sea, recuerde que esto es un trato de Dios con Israel. Y es por eso, hermano, que dice que dieron gloria a Dios del cielo. O sea, ¿quiénes dieron gloria a Dios del cielo? Aquellos que habían puesto atención a las palabras de estos dos testigos. Vuelvo a repetir, el mayor avivamiento de la historia será en tiempo de tribulación. Y ante estas señales, la predicación de los dos testigos y su resurrección, los 144.000 sellados que también están predicando por todo el mundo, muchos de Israel creerán en el Mesías, específicamente por la obra de los dos testigos. Van a creer ahí en Israel. Ellos van a dar gloria a Dios. Y en el resto del mundo, por la acción de los 144.000, muchos también se van a convertir. Gloria a Dios por ellos. Recuerda que ellos están sellados específicamente para cumplir la misión. Y ya enseñé anteriormente que los 144.000 son personas selladas que van a entrar también al tiempo del milenio. Entonces va a haber un avivamiento maravilloso de gente que se va a convertir, gloria a Dios por eso, pero que va a sufrir mucho, lamentablemente, por todos estos juicios y por toda esta acción del anticristo. Sino la gente no sufre por culpa de ellos, la gente sufre por culpa de su pecado y por culpa de Satanás y sus secuaces. Y dentro de sus secuaces está el falso profeta y está la bestia que es el anticristo y todos los demonios. Y es un tiempo donde la manifestación diabólica también se hace presente. Versículo 14 y 15. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, como dije, todo esto es un paréntesis, el capítulo 10 y el capítulo 11, y también es parte de los ayes de dolores, y aquí el segundo ay pasó. O sea, con este terremoto donde mueren más de 7.000 personas, tuvieron un segundo ay de dolor. Imagínense, tremendo dolor y tanta muerte ahí. Es terrible. Recordemos que son 3 ayes y todavía falta el tercero. El séptimo ángel tocó la trompeta. Ahí estamos. Recuerda que es un paréntesis todo esto de antes de la séptima trompeta. Bueno, llegamos a la trompeta. Todavía faltaba la séptima trompeta. ¿Y qué sucede? Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo. Bueno, hagamos un recordatorio, querido hermano. Recordemos los juicios. Lo primero fueron 7 sellos. Luego 7 trompetas y 3 ayes. O sea, el mundo está totalmente convulsionado, diezmado y atribulado por los juicios de Dios. 7 sellos, 7 trompetas y 3 ayes. El resultado: muchos endurecidos y blasfemos, muchos muertos y también muchos arrepentidos que viven y otros son mártires. O sea, hay muchos que se convierten. Ya hablamos de ese avivamiento, pero muchos también son mártires. También lo muestra ahí el libro de Apocalipsis. O sea, dan su vida por el Señor.
Pero hay muchos endurecidos y blasfemos, muchos muertos también por esa causa, que blasfeman contra Dios y contra todo lo que se levanta en nombre del Señor. Así que 7 sellos, 7 trompetas y 3 ayes. Todavía falta un ay. En realidad serían 7 sellos, 7 trompetas y 2 ayes cumplidos. Y faltaría un ay. Y veamos qué nos trae las 7 trompetas, pues. Bueno, las voces del cielo decían que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Bueno, a esta altura ya se está configurando esta verdad. O sea, a esta altura todo el mundo ya está entendiendo que es Dios el que está controlando todo. Por eso hay gente que se convierte y termina adorando en tiempo de tribulación. Se está configurando esa gran verdad innegable. 16-17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Bueno, hermanos, ante los evidentes resultados de los juicios de Dios, los ancianos que representan a la iglesia en el cielo se postran en adoración, reconociendo los frutos y porque es inminente el reinado de Cristo donde todas sus promesas son cumplidas. Así que ellos nada más están adorando y viendo cómo se va cumpliendo, queridos hermanos, todo lo que Dios ya había prometido antes. 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, hermanos, dice ahí, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Bueno, es bueno decir que en este forcejeo de iras, desde ya es bueno advertir a todos que el hombre no saca nada odiando a Dios. Todo lo contrario. Aún así, hay quienes, más que ignorarlo o tenerle como mito, lo odian porque muy en el fondo saben que es verdadero. Hay muchos que se esconden en el manto del ateísmo, queridos hermanos, simplemente no porque no crean en Dios, sino porque lo odian, porque odian su mensaje. Pero le vuelvo a decir, no saca nada odiando a Dios. Aquí en esta pelea de iras, ¿quién esté más enojado? Dios va a cumplir la suya. Dios está airado con el pecador por sus iniquidades, y si bien es misericordioso, va a llegar el tiempo de ejecutar su ira, de sus juicios. Y por muy enojado que uno esté, no va a sacar nada. No tenemos ni una fuerza para contrarrestar con nuestra ira la ira de Dios. Así que no hay nada que hacer ahí. Bueno, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. No solo habrá manifestaciones diabólicas, sino también la habrá divina, como este cielo revelador. Bueno, ya vemos que ahí todo es una cuestión diabólica con Satanás, el anticristo, su falso profeta, los demonios que están por aquí, soltados por allá, pero también el templo de Dios abierto en el cielo va a manifestar que es Dios el que está detrás de todo esto, y por eso hay relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo, porque Dios conmueve la tierra, sencillamente. Bien, queridos hermanos, aquí llegamos a la conclusión del capítulo 11. Hoy día estudiamos capítulo 10 y 11, y bueno, contento en el nombre del Señor de poder hacer una obra de enseñar estos tremendos libros, queridos hermanos. Que Dios les bendiga, les guarde y haga su rostro resplandecer. No deje de seguir leyendo. Todavía queda pendiente qué sucede con la séptima trompeta.
En el capítulo 11 sonó, pero todavía no nos dice qué sucede. Eso vendrá en el capítulo 12 y adelante. Seguimos en pleno con esta tribulación. Bien, querido hermano, Dios les bendiga.